vamos a hablar de hacer un poquito de historia de la metodología de la interpretación y aplicación del derecho. Nuestro reto será ver si en 15-16 minutos somos capaces de sintetizar la historia, los hitos principales de la historia de las doctrinas sobre metodología de interpretación o aplicación del derecho. Hay que comenzar con dos aclaraciones, dos observaciones iniciales. Una, que es metodología. Doctrinas, teorías metodológicas son las que tratan de los métodos, y método etimológicamente significa camino hacia alguna parte. Entonces, las metodologías son aquellas disciplinas que dan indicaciones, pautas, instrucciones, recetas sobre cómo hacer algo para conseguir el fin propio de esa actividad. Pensemos mismamente que un recetario es un conjunto de métodos. Cuando uno ve la receta sobre cómo hacer una paella o una tortilla de patata, pues ahí se está indicando el método, es decir, los pasos y maneras, los procedimientos para lograr ese objetivo, que es hacer una tortilla de patata o una paella y que además sean buenas o sean lo mejor posible. Hay todo tipo de metodologías y en la metodología jurídica también hay distintas ramas. Una de ellas es esta de la metodología de interpretación o aplicación del derecho, que se pregunta cómo deben proceder quienes en derecho deciden, cómo deben proceder en particular los jueces, para conseguir decisiones, si hablamos de jueces, para conseguir sentencias que sean correctas, que sean racionales, que sean apropiadas, que sean como es debido. Esta es una cuestión sobre la que la teoría del derecho viene debatiendo, como digo, desde hace más de 2 siglos, desde los orígenes del derecho moderno, y podemos intentar clasificar las orientaciones o corrientes principales dentro de este campo. Pero tengamos clara, en primer lugar, cuál es la pregunta. La pregunta que da sentido a la disciplina toda, repito, a la metodología de interpretación y aplicación del derecho, es la de si cabe o no cabe racionalidad o corrección en la decisión judicial, en la decisión, por tanto, que aplica normas a hechos, normas a casos, y en caso de que la respuesta sea positiva y digamos que sí cabe, la siguiente cuestión, la siguiente pregunta es la de, bueno, ¿y cuál es el método, por tanto, para alcanzar ese objetivo? Al tiempo de responder a esa cuestión de si cabe o no cabe racionalidad o corrección objetiva de la decisión judicial, una primera clasificación es entre corrientes o doctrinas racionalistas o irracionalistas. Los racionalistas responden sí, hay esa posibilidad, sí cabe racionalidad. Podemos encontrar parámetros con los que juzgar de la mayor o menor corrección de la decisión del juez y además podemos dar con métodos, encontrar métodos que encaucen el razonamiento del juez para llegar a esa solución correcta. Eso dicen los racionalistas. Los irracionalistas opinan lo contrario. Esto es que nada que hacer. Que la decisión judicial es irremediablemente, inexorablemente subjetiva. Que no hay diferencia, pues, entre discrecionalidad y arbitrariedad. Que cada juez, por definición, va a decidir el caso como a él le guste más o como a él le convenga, porque toda decisión judicial es un caso más de decisión estrictamente personal y por tanto subjetiva. Y va a depender, lo que el juez falle en cada sentencia y para cada caso, va a depender de cosas tales como su personalidad, su ideología, sus intereses, sus experiencias vitales, sus traumas, por supuesto sus sesgos o sus prejuicios, etc. El caso más claro y más evidente de irracionalismo en este tema de la decisión judicial es el del realismo jurídico, o sea, en su versión escandinava o norteamericana. Recuérdese que los realistas decían aquello de que el juez primero decide y después motiva. Con esto trataban de indicar que el juez primero
guiándose por su intuición o por toda esa serie de factores personales conscientes o inconscientes, el juez primero decide si da la razón a una parte o a la otra, si absuelve o condena, etc. Y después reviste su decisión estrictamente personal de argumentos que le den la apariencia de objetividad y de aplicación estricta del derecho. Pero la motivación entonces de las decisiones, la argumentación, sería un puro montaje, un disfraz, un revestimiento de esa subjetividad o arbitrariedad de fondo. A este punto de vista irracionalista se podría ascribir con distintos grados de radicalidad, como digo, a los representantes variados del realismo jurídico, ante todo escandinavo o norteamericano. En los días actuales podría ascribirse aquí también un poquito quizá la llamada Escuela Realista de Génova, el grupo de teóricos del derecho de Génova, discípulos de Tarello en origen, pero además estos realistas, ahí podría estar Kelsen, que en materia de decisión judicial es un perfecto irracionalista, aunque en otros campos, en su teoría de la ciencia jurídica, no lo fuera. Ahí podrían estar aquellos autores alemanes de principios del siglo XX de la Escuela de Derecho Libre. Ahí podríamos situar también a los Critical Legal Studies norteamericanos, de regambre más reciente, etc. Decían los realistas aquello de que derecho en realidad no sabe el que es capaz de recitar compilaciones enteras de normas y códigos, sino que derecho sabe, verdadero conocedor del derecho es aquel que sea capaz de profetizar, de adivinar decisiones futuras de los jueces, y eso solo lo puede lograr quien conoce a los jueces, quien conoce su jurisprudencia, quien tiene conocimientos también de la personalidad de esos jueces o magistrados que en cada caso van a decidir, de sus hábitos, de su biografía, etc. Y con todo eso es capaz de anticiparse, como digo, de adivinar cuál sea la decisión futura que pueda tomar para cada nuevo caso ese juez o ese tribunal. Los irracionalistas, en consecuencia, son escépticos, no creen en la posibilidad de una metodología jurídica normativa, es decir, que dé indicaciones al juez sobre cómo decidir para decidir bien, sino una metodología puramente descriptiva que explique cómo los jueces de hecho deciden, para que de esa manera podamos anticiparnos y podamos adivinar o podamos adaptar nuestra argumentación como abogados fiscales, etcétera, a las características y peculiaridades de cada juez o tribunal con un propósito puramente instrumental o de tener éxito. Bien, pues por el otro lado estarían las corrientes racionalistas. Las corrientes racionalistas son las que opinan que sí es posible un método que conduzca a la decisión correcta o una decisión más correcta o racional, dado que sí cabe diferenciar entre decisión mejor y decisión peor, o decisión racional o irracional. Estas escuelas se van a diferenciar, estas teorías racionalistas se van a diferenciar según el método que propongan como camino adecuado hacia ese fin de la decisión correcta. Y aquí el corte se da entre el siglo XIX y el siglo XX. El siglo XIX fue el tiempo de las escuelas racionalistas logicistas. Y dentro de ellas, las dos principales, al menos en el ámbito del derecho continental, son la escuela de la exégesis en Francia y la jurisprudencia de conceptos en Alemania. Ambas teorías parten de concebir los sistemas jurídicos como sistemas normativos perfectos. El derecho es perfecto porque el derecho no tiene lagunas, es por tanto completo, no tiene antinomias, es por consiguiente coherente, y las normas suscitan problemas interpretativos. El derecho en su fondo es así, es perfecto, porque es el producto de la razón. En el caso francés estaría influyendo en el fondo el llamado mito del legislador racional. En el caso alemán y de la jurisprudencia de conceptos, pues la influencia sería de determinadas asunciones metafísicas sobre la naturaleza última puramente conceptual o ideal del derecho. Recuérdese que los franceses tenían desde 1804 su Código de Napoleón y que ese Código Civil era visto como la quinta esencia de la razón, el no va más.
de la racionalidad jurídica, la obra definitiva, la perfección suma y ya nunca superable del derecho. Como digo, operaba en el trasfondo ese mito del legislador racional. Se pensaba que en cuanto a encarnación de la nación, el legislador reúne todos los mejores conocimientos que la sociedad puede aportar, es consciente de los intereses y necesidades de esa sociedad y, por tanto, a través de sus representantes, la sociedad, la nación, estaría legislando para sí y, por definición, no hierra, hace un producto perfecto. Eran tiempos de optimismo, eran tiempos de apogeo del racionalismo, y al igual que se creía que con la ciencia natural, que con la ciencia empírica se iba a dominar la naturaleza, se piensa que es posible una ciencia jurídica capaz de conseguir las normas perfectas. Los alemanes pensaban por su lado, porque ellos no tenían código. Recuérdese que el Código Civil alemán, el famoso BGB, entra en vigor el 1 de enero de 1900. Ellos no tenían código, pero no les importaba, porque para la doctrina alemana el derecho se compone de esencias que son platónicas o cuasi platónicas. El derecho se compone de conceptos o esencias, que cada uno de los cuales tiene un contenido necesario, un contenido universal y un contenido inmutable. Es decir, la propiedad es lo que es aquí o en cualquier otro lugar de siempre y para siempre. El contrato es lo que es, el testamento es lo que es, y mediante la razón descubrimos los contenidos verdaderos y necesarios de cada concepto. Recordemos también que los grandes profesores alemanes de derecho del XIX eran romanistas, y que ellos parten de que el genio del derecho romano estuvo en que aquellos grandes juristas descubrieron los verdaderos contenidos de cada institución, y entonces solamente queda ir renovando, profundizando y enriqueciendo ese conocimiento de lo jurídico, que es un conocimiento de esencias. Entonces, para los franceses, el derecho está todo y está perfecto en las palabras de la ley, en las palabras del código. Para los alemanes, el derecho está perfecto y está todo en ese conjunto de esencias, de naturalezas jurídicas, de conceptos, que por eso se llama jurisprudencia de conceptos. Y sea con una materia prima o sea con la otra, coinciden en entender que la decisión judicial nada más que es pura extracción lógica o mecánica de las consecuencias que para el caso hallamos en ese fondo perfecto de lo jurídico. Para cada caso va a haber siempre en el fondo del derecho una solución, porque no hay lagunas, va a haber una solución única porque no hay antinomias, y esa solución está clara porque o bien las palabras del legislador son muy precisas, el caso de los franceses, o bien mediante la razón podemos acceder a los contenidos necesarios de cada institución jurídica, el caso de los alemanes. Así que hay, y esa era la metodología decimonónica, hay una única solución para cada caso, una única solución correcta para cada caso, latiendo en el fondo de cada sistema jurídico o del sistema jurídico y esperando a ser descubierta, y eso se hace mediante un razonamiento puramente silogístico o puramente mecánico, que eso es la subsunción. La subsunción es una operación mecánica, cuasi mecánica, consistente en encajar los hechos del caso bajo la norma que los acoge. Por tanto, repito, única solución correcta para cada caso. El juez no tiene que valorar, tiene que conocer, tiene que descubrir lo que hay afuera como solución para cada caso, esperando está a ser hallado. El juez no ejerce discrecionalidad, el juez no crea derecho, no hay nada de subjetivo, ni de valorativo, ni de personal en la decisión judicial. Esta idea tan interesante de la única solución correcta para cada caso, basada en asumir que los sistemas son perfectos, esta idea es la que renace a partir de Dworkin en el pensamiento jurídico, ya no decimonónico, sino contemporáneo. Cambia la materia prima, la sustancia última de lo jurídico ya no es conceptual o ya no es la voluntad de un legislador. A partir de Dworkin, y antes aún a partir de la jurisprudencia de valores alemana, del constitucionalismo alemán de posguerra, posterior a los años 50, la materia prima, naturaleza última de lo jurídico es moral, y en ese trasfondo moral que constituye la verdadera esencia
material, no semántica, no formal de lo jurídico, puede y debe el juez, valiéndose del método adecuado, encontrar la única solución correcta para cada caso. Así como pensaban los del siglo XIX, los franceses o los alemanes, que el método correcto para dar con esa solución era el método cuasi mecánico de la subsunción, piensan los actuales partidarios de esas teorías metafísicas e idealistas del derecho, los torquinianos y alexianos, piensan que ese método con el que podemos extraer del sistema perfecto la solución única correcta para cada caso es de nuevo un método cuasi mecánico, que es el de la ponderación. Subsumir y ponderar son dos caras de la misma moneda, dos expresiones del mismo sueño de certidumbre y de negación de la discrecionalidad judicial. Pero por otro lado, estaban desde el tránsito del siglo XIX al siglo XX las corrientes racionalistas no logicistas que sí decían, sí sostenían que hay discrecionalidad judicial y que negaban, por consiguiente y en primer lugar, el carácter perfecto de los sistemas jurídicos. Como decían los de la Escuela de Derecho Libre, hay más lagunas que normas. Como decía Kelsen, siempre es un juicio de valor del juzgador, del juez, el que va a determinar la solución para cada caso. En fin, se juntan con el paso del 19 al 20 toda una serie de corrientes que critican la idea metafísica idealizadora del derecho propia del siglo XIX, que subrayan la imperfección de lo jurídico. Lo jurídico se compone de expresiones que reflejan la voluntad de un legislador, que al mismo tiempo expresa también puntos de vista valorativos, ciertamente, pero todo ello es difuso, tiene su margen de incertidumbre o indeterminación, y por tanto siempre la valoración del juez va a complementar y a completar y a concretar la norma. Entonces, esas corrientes, cuyos principales hitos dentro de un momento vamos a enumerar, esas corrientes parten de que el juez tiene ciertamente que respetar el derecho, pero que el derecho no le brinda la solución acabada para cada caso, que hay un componente de discrecionalidad, hay un elemento de razonamiento personal y valorativo del juez o del tribunal, y ahí es donde intentan esas corrientes racionalistas no logicistas brindarle un método, decirle al juez cómo tiene que desarrollar ese razonamiento que tiene ese componente personal para que no desemboque en la arbitrariedad o el capricho, sino que lleve a decisiones objetivamente correctas. Y ahí las etapas principales son, empiezan la jurisprudencia teleológica del segundo Jhering, pasan a la jurisprudencia de intereses y culminan en la jurisprudencia de valores. Dice el Jhering de la segunda época, que y con esto plantea algo revolucionario para su tiempo, aunque hoy nos parezca elemental y trivial, que las normas, que los contenidos de lo jurídico no caen del cielo, sino que es cada sociedad la que se da a sí misma normas de derecho para resolver conflictos y solucionar problemas sociales concretos. Y entonces, desde ese punto de vista, cada norma tiene una razón de ser, que es una razón de ser pragmática, y para interpretar y aplicar cabalmente una norma debemos averiguar cuál es el fin que le da su sentido, cuál es la teleología o el objetivo al que esa norma socialmente sirve, y desde ahí, por tanto, el juez debe aplicar esa norma poniéndola al servicio de ese fin. Esto es, no debe el juez interpretar o aplicar una norma como a él subjetivamente le parezca mejor, sino que tiene que guiarse por la función, por la finalidad que la norma tenga en esa sociedad. Un paso más allá lo da Philipp Heck, que crea a principios, en las 3 primeras décadas del siglo XX en Alemania, su jurisprudencia de intereses, y Heck dice, tiene razón Jhering, toda norma responde a un fin, pero debemos ver, y este es el añadido de Heck, de que ese fin consiste siempre en solucionar, solventar, dirimir un conflicto de intereses. Por tanto, para interpretar la norma y aplicarla rectamente, el juez debe preguntarse cuál es el conflicto de intereses que el legislador con la norma quiso anticipadamente solucionar y a cuál de esos intereses en litigio quiso ese
legislador darle prioridad, darle preferencia. Después, ya pasada la guerra, vendrá la jurisprudencia de valores, de carácter muy conservador y en manos, ante todo, de constitucionalistas alemanes posteriores a la entrada en vigor de la Ley Fundamental de Bonn en 1949, de la Constitución alemana, y dirán: muy cierto lo de Jering y muy cierto lo de Heck. Toda norma responde a un fin, ese fin es siempre establecer una preferencia entre intereses en pugna, pero debemos mirar algo más, hay que ir más al fondo. Y ese algo más está en que esa opción que el derecho o el legislador toma por uno u otros intereses no es aleatoria, coyuntural o gratuita, sino que responde a un valor. Por tanto, para entender cada norma tenemos que ver cuál es el valor, en última el valor moral que le subyace, en la idea de que así como las normas formalmente se estructuran en una pirámide formal y se van desgranando en distintas ramas, subramas, etcétera, del derecho, la misma estructura piramidal la tienen los valores. Cada norma responde a un valor que encaja con el valor de esa rama del derecho, que a su vez encaja con un valor más alto hasta llegar al supremo valor del que nace todo lo jurídico en su doble naturaleza jurídico-moral, que es el valor de dignidad de la persona. Por tanto, lo que nos proponen es que interprete el juez y decida el juez, aplique el juez cada norma, dándole el sentido que mejor encaje, que mejor cuadre con el valor del que esa norma proviene y que esa norma le da sentido. Es muy fácil ver cómo en esto está algo anterior, algo que anuncia Dworkin, porque eso es lo que en el ámbito norteamericano acabará diciendo Dworkin, que hay que entender en los sistemas, las normas jurídico-positivas desde los valores, desde sus valores de fondo. En ese momento, a partir de Dworkin, y con ese antecedente, posiblemente para Dworkin desconocido, de la jurisprudencia alemana de valores, la síntesis la hará Alexis, y la doctrina dominante también en este campo de la metodología de interpretación y aplicación del derecho, la doctrina dominante se hará iusmoralista, por lo que nos vendrán a decir es que si en el fondo la naturaleza de toda norma es moral, porque toda norma descansa en un valor moral que la explica, lo que el razonamiento que tiene que hacer el juez cuando decide casos en derecho es un razonamiento moral, y que lo que importa no es tanto la correspondencia formal de la decisión con lo que las palabras de la norma prescriben, sino el encaje, otra vez el encaje del fallo judicial, el encaje de los hechos con las prescripciones morales o con lo que dicten los valores morales. Y por eso podemos decir que el último hito en esta apresurada evolución de la metodología jurídica, digamos, el último hito, la versión hoy dominante, es la que trata de convertir el razonamiento judicial en una parte o en una rama del razonamiento moral, aquello que expresa Alexis hablan con su tesis del caso especial, diciendo que el razonamiento jurídico o judicial es un caso especial del razonamiento práctico general. Es decir, nos están proponiendo sustituir al juez servidor del derecho legislado, servidor de las palabras de la Constitución, que naturalmente interpreta desde los valores morales que alientan la Constitución, etc. Pretenden sustituir al juez servidor de las palabras de la Constitución y de la voluntad del legislador y de las palabras de la ley por un juez que sea servidor de la verdadera moral, que evidentemente no puede ser otra que la que Alexis asuma, porque no hay ningún iusmoralista que piense que el juez debe servir a la verdadera moral, pero que la verdadera moral tiene unos contenidos distintos de esos que personalmente asume ese iusmoralista. Entonces, vemos y concluimos así que la historia de la metodología de interpretación y aplicación del derecho en estos 2 siglos y medio es una historia de optimismo y pesimismo. Hubo aquel optimismo de la escuela de las exégesis y la jurisprudencia de conceptos en el 19, luego llegó el pesimismo de los irracionalistas
o el muy moderado optimismo de los racionalistas no logicistas, y llevamos décadas en que ha vuelto el optimismo radical, el optimismo de pensar que el derecho en su fondo es perfecto, que el juez puede conocerlo y que va a alcanzar para cada caso la única solución objetivamente correcta si hace caso a los profesores que le dicen cómo se pondera.